Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 38. La física de los estoicos. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de la concepción estoica de la física. Hablaremos de en qué consiste la propuesta materialista estoica. Hablaremos del logos o el alma del mundo. Hablaremos del hilozoísmo. Hablaremos del ciclo del universo. Y finalmente trataremos sobre la concepción del alma individual según el estoicismo. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. Bueno, como ya vimos en el episodio anterior, los estoicos dividían la filosofía en tres ramas o tres núcleos. La lógica, que ya vimos en el episodio anterior, la física, que vamos a ver hoy, y la ética, que es la parte más importante de su doctrina y en la que nos centraremos en el episodio siguiente. Además, recordad que vimos que la relación entre las tres la simbolizaban con la metáfora de un huevo. La cáscara que serviría para proteger el interior sería la lógica, la clara, que es lo que contiene y da estructura a la yema, sería la física, y finalmente la yema, que es el núcleo del huevo, correspondería, pues ya digo, al corazón de la filosofía, que es la ética. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para todas estas escuelas helenísticas, la física tiene un alcance diferente a lo que concebimos hoy, e incluso también de lo que concebían Platón o Aristóteles. Porque para ellos lo que llaman física incluye elementos de lo que hoy entendemos por metafísica, por antropología e incluso por psicología, por el estudio de la mente o del alma. En realidad es muy sencillo de entender. Ellos entendían la física como el estudio del ser, es decir, de lo que existe en todas sus dimensiones. Y en este sentido los estoicos identifican ya directamente el ser con la materia. Es decir, que para los estoicos solo existe lo que es material, y por tanto se oponen directamente y frontalmente al dualismo platónico. Ellos consideran que no hay ningún mundo inteligible, como nos decía Platón. Pero por cierto, y aunque no sea tan evidente, tampoco están de acuerdo con el esencialismo aristotélico. Recordemos que Aristóteles pensaba que las sustancias, es decir, las cosas que existen, son compuestos de materia y de forma. Y como la forma es una esencia universal para Aristóteles, los estoicos interpretaron que en realidad se trataba de un idealismo encubierto o disfrazado. En este sentido, recordar que es la crítica que el cinismo siempre hizo a Aristóteles, y es lo que nos ha planteado aquí varias veces nuestro amigo Diógenes, denunciando que en el fondo Aristóteles dice casi lo mismo que Platón, pero dándose más aires y así como más científico, pero que en el fondo es la misma historia. Y los estoicos, como ya sabemos que son herederos de los cínicos, pues también siguieron esta línea interpretativa. Pero aunque los estoicos consideraban que la realidad es puramente material, decían que había dos principios, uno pasivo y otro activo. El principio pasivo de la realidad es la pura materia inerte, y el activo es lo que los estoicos llamaban el logos, que sería la racionalidad inmanente al mundo. Conviene que nos detengamos un poco más en esto del logos, porque es el concepto básico del estoicismo y además es una cosa que a nosotros nos cuesta comprender un poquito. A ver, por ejemplo, si observamos el crecimiento de un bebé, nos damos cuenta de que justamente empiezan a salir los dientes en el momento que puede empezar a deglutir alimentos sólidos. Pero es que además resulta que esos primeros dientes que le salen son pequeñitos
y que los definitivos solamente los desarrollan cuando tienen ya la mandíbula suficientemente grande para que quepan. Y en ese momento es cuando se caen esos dientes de leche, los dientes infantiles. Cuando nosotros observamos todo esto, o procesos naturales similares, solemos decir una expresión que es que la naturaleza es sabia, aludiendo a que hay una especie de racionalidad natural que determina cómo van ocurriendo las cosas en la naturaleza. Pero fijaros que cuando aludimos a eso, no estamos pensando en una racionalidad o una sabiduría entendida como una conciencia o una voluntad del mundo, sino que simplemente tenemos la idea de que hay una especie de lógica interna en la propia realidad que regula todos los procesos naturales. Pues esto es exactamente el logos estoico, esa racionalidad inmanente a la realidad que articulaba toda la evolución de la naturaleza, que es en lo que basaban ellos toda su física. Y por cierto, que no hay que entender al logos como un dios, o bueno, no al menos como un dios en el sentido religioso al estilo de los dioses paganos, ese tipo Zeus o Apolo, ni tampoco al estilo del dios del monoteísmo judeocristiano. Y aunque sí que es cierto que, como veremos más adelante, esta idea del logos estoico acabó en gran medida siendo integrada en la doctrina cristiana, y en lo que todos conocemos como la providencia, no es exactamente esa la concepción del logos estoico. Aunque para ellos también hablaban de que es algo divino, no es divino en el sentido del monoteísmo cristiano, que es el que estamos acostumbrados nosotros. Pero por esta adaptación que digo, muchas personas también explican los procesos naturales, como esto de los dientes de los niños que acabo de explicar, interpretándolos en base a la divina providencia, a una decisión de Dios en los procesos naturales. Es la misma idea del logos, pero adaptada a un contexto cristiano. Pero vamos, que obviamente esta no era la versión de los estoicos, que simplemente entendían el logos como un principio activo de la realidad que ordena y dinamiza el principio pasivo, que es, ya sabéis, la materia puramente inerte. Otro elemento que suele rechinarnos bastante hoy día es la concepción material del logos. Porque tras milenios de religión espiritualista como es el cristianismo, que además con mucha influencia platónica, pues damos por supuesto que cuando hablamos de una racionalidad inmanente a la naturaleza, esto tiene que ser algo inmaterial, algo abstracto o espiritual. Pero no es para nada el caso, porque como ya hemos visto, los estoicos son pura y netamente materialistas, y por tanto ellos se oponen directamente a cualquier tipo de dualismo. Para ellos el logos también es algo material, y está hecho pues del elemento más sutil que hay, que es el fuego. A ver, yo siempre he pensado que para nosotros la mejor manera de interpretar esto del fuego racional del universo es en base a lo que hoy llamaríamos la energía. Porque los estoicos cuando hablaban del fuego era un material muy sutil y lo entendían, yo creo que aproximadamente como entendemos nosotros el concepto de energía. Y así, desde este prisma, lo que estarían diciendo los estoicos es que la energía del universo es la que dinamiza la materia inerte y la que hace que se regulen todos los procesos naturales. Pero tened en cuenta que esta es mi interpretación y que hay otras interpretaciones más literales que entienden que cuando los estoicos hablaban de fuego, hablaban físicamente de fuego. Por cierto que estas dos interpretaciones de fuego como energía o como fuego literal suelen ser complementarias también a las interpretaciones que se le da al valor del fuego en Heráclito, que como vimos en su día en el episodio 6, también se puede interpretar de varias maneras y la mía también era coherente con lo que acabo de decir. En cualquier caso, lo que está clarísimo es que el logos no es un principio espiritual inmaterial, así a rollo platónico. Porque es que en ese caso además estaríamos de nuevo hablando de un dualismo ontológico y no es el caso. Los estoicos insistieron mucho y constantemente en que solo existe la materia, en que la realidad solamente es material, es decir, ellos lo que planteaban es un monismo de libro opuesto al dualismo platónico. Y además, y esto también vuelve a chocar con nuestra tendencia espiritualista, para los estoicos el logos también funciona como alma del mundo. Porque es que para ellos el universo entero es como una especie de gran ser vivo. Esto es lo que en filosofía conocemos como hilozoísmo, que ya digo que es otro palabra de esto que no me gusta ni meter en el podcast, porque en el fondo creo que es para lucirse los filósofos técnicos,
Pero bueno, lo digo por si lo veis que no os flipáis demasiado, que en realidad es una chorrada. Ile significa en griego materia y zoon significa ser vivo. Por lo tanto, hilozoísmo sería la afirmación, pues eso, de que la materia tiene vida. ¿Cómo que el universo está vivo? ¿Qué quieres decir? Hola Pipi, mira, me alegro mucho de verte, hacía ya varios episodios que no salía. A ver, en realidad es muy sencillo, estar vivo significa tener alma, y como hay un alma universal, el logos este del que estamos hablando, pues entonces esto quiere decir que la realidad entera está viva. Evidentemente no es el mismo tipo de vida consciente que tenemos nosotros, pero también es vida. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que te sorprende mucho esta idea? ¿Por qué iba a sorprenderme? Me parece muy normal. Si una planta está viva, ¿por qué no iba a estarlo el suelo del que nace? Joder, Pipi, lo has entendido perfectamente. Mira, a mí me costó muchísimo entender esto, asimilarlo. Esta idea de que la materia está viva, en realidad ya nos ha salido mucho en la filosofía presocrática. Y de hecho, los viejos milesios, los filósofos de la escuela de Mileto, los primeros que vimos en los primeros episodios, tenían una manera de pensar de este rollo. Por ejemplo, Anaxímenes recuerda que también hablaba de un alma del mundo. Ah, sí, ya me acuerdo. Era el que decía que el aire es el alma del mundo y que por eso también nosotros tenemos alma, porque respiramos ese aire, ¿no? Sí, Pipi, exactamente. Ya veo que además tienes memoria. Todo eso lo vimos en el episodio 4 del podcast, que invito a todos los oyentes a escuchar si no lo conocen o si les apetece recordar todo esto con un poco más de detalle. Y efectivamente, según la concepción de Anaxímenes, el alma universal es muy parecida a esto que están diciendo los estoicos. Porque como acabamos de ver, también para los estoicos el alma del mundo y las almas de las personas, por cierto, son materiales. Solamente que para Anaxímenes eran aire y para los estoicos en general, fuego. Pero lo importante es que en ambos casos se trata de materia y no de un espíritu inmaterial como para, por ejemplo, Pitágoras o para Platón. El alma individual y el alma universal son materiales. Pero entonces para los estoicos todo es fuego, como Anaxímenes que decía que todo es aire. No, Pipi, en eso sí que son diferentes, y por cierto son los estoicos. Para los estoicos, tu cuerpo no es solo aire o no es solo fuego, sino que es también tierra y es también agua. Lo que sí que es solo fuego es tu alma, y también el alma universal. ¿Y por qué no nos quemamos? A ver, para los estoicos toda la materia es interpenetrable, de manera que no se trata de una superposición del fuego y la demás materia, que eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú pones la mano en el fuego. El fuego se superpone a tu piel y entonces te quema. Pero aquí, cuando estamos hablando del alma del mundo y del alma individual, no se trata de una yuxtaposición o una superposición de materias, sino que este fuego universal o este fuego individual que es tu alma, penetra dentro de toda la materia del universo o de toda la materia de tu cuerpo en el caso del alma individual. De manera que están totalmente mezclados y no hay absolutamente nada diferenciado. Así que la materia inerte y el fuego del logos pueden interpenetrarse e integrarse absolutamente como si fueran una sola materia. Y es por eso que todas las cosas del universo tienen una cierta temperatura o una energía interna. Y es por eso también que los seres vivos estamos más calientes aún que la mayoría de las cosas inertes, porque el alma del mundo, el logos, se concentra en nosotros, en los seres vivos, con más intensidad que por ejemplo en una piedra. Aunque por supuesto también hay energía en las piedras, porque todo está vivo, ya digo, todo tiene alma. Ah, ya entiendo. Por eso nosotros podemos pensar más que una piedra. Pues sí, Pipi, exactamente. Los animales y las personas estamos especialmente imbuidas del alma del mundo. Y especialmente las personas, porque los animales, a fin de cuentas, dicen los estoicos, que solo tienen un alma propia incompleta. ¿Cómo que incompleta? ¿Qué manía con los animales, si son como nosotros pero con más pelo o plumas? Pues para los estoicos no. A ver, para ellos piensan que las plantas, que son seres vivos, tienen una mayor concentración del alma del mundo que, por ejemplo, las piedras. Y es por eso que tienen funciones vegetativas como el crecimiento y la reproducción. Los animales, además de eso, tienen una determinación de ese alma universal que les permite no solo las funciones vegetativas, sino también las funciones de percepción, es decir, de tener impresiones y de tener imágenes en su conciencia.
Y también tienen lo que ellos llamaban un impulso, un ímpetu que les permite actuar de manera instintiva en su caso. Pero los seres humanos, además de todo eso que tienen las plantas y que tienen los animales, tenemos la capacidad del asentimiento de las percepciones. Ese proceso de convalidación racional de lo que nos llega mediante las impresiones que estuvimos viendo en el episodio anterior, en el de la lógica. Las personas tenemos por naturaleza, es decir, de manera innata, una tendencia a formarnos ideas generales o universales que nos permiten hacer inferencias lógicas. Y esto es lo que nos permite juzgar las percepciones como verdaderas o falsas, que ya vimos que era el criterio de verdad de los estoicos. Es lo que vimos en el episodio anterior. Una persona adulta no convalidará como verdadera una percepción según la cual, por ejemplo, un ratón se come un gato, porque esto choca con su capacidad lógica. En cambio, un animal no lo juzgará como falso, y de hecho no lo juzgará de ninguna manera, porque sus reacciones a lo que van percibiendo son como, digamos, automáticas. Nuestra alma racional, dicen los estoicos, es la mejor y la más semejante manifestación particular de ese logos, de esa alma universal. Bueno, eso puede ser. Mi mono, el señor Nilsson, no se complica tanto la vida como nosotros. Pero ¿por qué has dicho las personas adultas? ¿Qué pasa con los niños? Bueno, Pipi, es que para los estoicos esta racionalidad, aunque sea una capacidad innata, solamente se desarrolla a partir de los 7 años. Hasta los 7 años dicen los estoicos que los seres humanos somos como los animales. Y de hecho, ellos consideran que crecer consiste en superar el comportamiento basado en impulsos animales y el aprender a guiarse y a comportarse en base a la razón. Vaya tontería, los niños son igual de listos que los adultos. Parece mentira que tú que tienes hijos digas esas cosas. A ver, Pipi, mis hijos mayores que tienen 8 y 11 años sí que se comportan en base a su razón y no a sus instintos, igual que tú, que también tienes más de 7. Pero la verdad es que también hacen cosas más irracionales que los adultos. Pero el pequeñito que es casi un bebé, porque tiene 2 añitos, pues este sí que actúa de manera nada racional y todo lo que hace lo hace por instinto o por capricho. No es que los niños hagamos cosas más irracionales que los adultos, sino que los adultos habéis olvidado que es divertirse. Y tu bebé claro que piensa perfectamente, solo que le cuesta hablar porque es pequeño. Siempre dice cosas muy interesantes. A ver, Pipi, que eso son tus imaginaciones. Los niños de 2 años y apenas pueden comunicarse. Pues ahora vas a ver cómo tu bebé es más listo que tú. Espera y verás. A ver, Elio, ¿qué piensas de tu padre? Dice que papá es muy guapo, pero que es mejor su podcast. Dice que es importante que os suscribáis todas y todos, que es gratis y así sabréis cuando hay contenidos nuevos. Y dice que le deis a like si os gusta y hagáis comentarios, que así el podcast estará mejor posicionado. Mamá, tú, verde. Sí, yo voy, digo, vaya. Y que recomienda seguir a Anaidea en las redes sociales, en Instagram, Twitter y TikTok con el mismo usuario, Anaideia FM. Dice que en TikTok él también sale en algunos vídeos. Y dice que si creéis que el podcast merece vuestra colaboración económica, podéis hacer un donativo en la plataforma de micromecenazgo Ko-fi. Dice que se ha enfadado porque dices que no sabe pensar y que ahora se va al huerto a darle de comer a las gallinas. Y yo te digo que tienes razón y que me voy con él, que ya no me gustan estos estucos que dicen esas cosas de los niños y los animales. Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, en realidad los estoicos pensaban que solamente los mayores de 7 años podemos pensar de manera racional y
que justamente eso es posible porque nuestra alma individual es parte del alma universal. O lo que es lo mismo, que mi razón se integra dentro de la razón universal, del logos. Y es por eso que yo puedo comprender el mundo, porque mi razón individual es una particularización de la razón universal, del logos. Y esta también es la razón de que, como vimos en el episodio anterior, hay una correspondencia estricta entre las categorías lógicas y las categorías lingüísticas con la realidad. Esto es la base del realismo, que ya digo que no es algo exclusivo de los estoicos, sino de toda la filosofía antigua y medieval. En cuanto a la cosmología estoica, tenemos que tener en cuenta que ellos encajan en la concepción cíclica del tiempo, que como vimos en el episodio 24, en el del viaje por el universo de Aristóteles, es la concepción del tiempo básica que tenían en muchas culturas, como por ejemplo la griega. De hecho, la mayoría, a excepción casi de la concepción del tiempo lineal de la cultura nuestra judeocristiana. Para los estoicos, al inicio de este ciclo del tiempo, todo era un vapor ígneo de fuego, y el logos le fue imponiendo a este vapor ígneo una determinación, y así se generaron pues el agua, la tierra y el aire. Y después, en un segundo momento, el logos, el alma del mundo, va haciendo evolucionar a toda esta materia ya creada según un cierto orden racional. Es decir, que el logos determina todo lo que ocurre con la materia a lo largo de todo el tiempo. Es como, digamos, la semilla de las semillas de todas las cosas. Es por eso que los estoicos hablaban de la razón seminal o de las razones seminales, que son las razones del logos que desde el inicio del tiempo ha determinado la generación de todas las cosas durante toda la eternidad. Es decir, que para los estoicos hay un orden preestablecido de todo el universo y que por tanto todo lo que ocurre ya estaba previsto que ocurriera. Y así por tanto no podría haber sido de otra manera. Y esto además implica que el plan general del universo apunta siempre hacia la perfección final de todo, porque este logos, esta racionalidad universal, es quien va conduciendo toda la realidad hacia esa perfección. Es decir, que se trata de una concepción finalista del universo, en una línea parecida a la aristotélica. Por cierto que este elemento es una de las diferencias fundamentales con la otra gran escuela helenística, con el epicureísmo, que continuó la línea mecanicista propia del atomismo de Leucipo y de Demócrito. Ya estuvimos hablando de este tema mucho más detenidamente tanto en el episodio 9, que es el que dedicamos al atomismo, como en el 33, que dedicamos a la física aristotélica, y también en el 34, que fue el viaje por el universo de Aristóteles. Pero en resumen, para que no os perdáis ahora sin necesidad de volver a esos episodios, para los atomistas, incluyendo no solo a Demócrito y Leucipo, que fueron los originales, sino también a Epicuro, todo lo que ocurre por azar y por pura necesidad mecánica, por pura causa y efecto mecánico, causa y efecto físico en definitiva. En cambio, para Aristóteles o por ejemplo para los estoicos, todo lo que ocurre en el universo tiene una tendencia final hacia la perfección. Tiene una finalidad al perfeccionamiento interno de la propia realidad. En Aristóteles esto se da por la tendencia metafísica hacia la perfección del primer motor inmóvil, y en los estoicos es por, como estamos viendo, por el impulso del logos que trazó una hoja de ruta desde el inicio del tiempo hacia la perfección. Para los estoicos, en definitiva, todo es y todo será siempre como debe ser. Y aunque cada parte del todo pueda no ser perfecta, aunque se incluya algún defecto y algún mal en la realidad, al final el proceso general acaba en la perfección. Y por tanto, el mal existe, pero es solo un elemento del proceso que al final acaba equilibrado hacia la perfección. En definitiva, para los estoicos, todo lo que ocurre del mejor modo posible, porque hay una razón inmanente en cada cosa, que es una razón interpenetrada por el logos universal, que determina que este es el mejor de los mundos posibles, y por tanto, todo lo que ocurre es necesariamente para bien. Y este finalismo físico está asociado a nivel moral y existencial con la idea del destino, de la predestinación.
con esa idea de que todo está escrito y que, como veremos en el próximo episodio, es la clave de bóveda de toda la ética estoica. Pero al igual que todas las cosas tienen su generación y su destrucción dentro del plan general del logos que estamos viendo, el propio universo en su conjunto tiende finalmente a su destrucción. O sea, que de la misma manera que el fuego crea todo, el fuego también lo acaba destruyendo todo al final del ciclo. Este sería el momento que los estoicos llamaban la pirosis o la gran conflagración universal, y ellos entienden esto como una purificación cíclica del cosmos. Y de nuevo, a esta purificación en el fuego, mediante la destrucción, le sigue la que llamaban la palingenesia, que es la regeneración. Y de nuevo llegamos al momento del vapor ígneo, a partir del cual el logos vuelve a regular la generación del agua, de la tierra y del aire. Y así, a partir de ese momento, todo vuelve a repetirse tal cual ha sido. Y esto es muy importante. Para los estoicos, todo se repite exactamente igual. Todo vuelve a ocurrir en el mismo orden y en la misma sucesión del ciclo anterior. Es decir, que se trata de un eterno retorno de lo igual. Se repetirá siempre de manera idéntica. Esta no es la primera vez que escuchas este episodio de este podcast. Ya lo has escuchado infinitas ocasiones en las infinitas vueltas de la rueda del tiempo, porque todo se repite exactamente igual y eternamente. Uy, parece que tenemos llamada del señor Spock. Adelante, Enterprise. Solicito permiso para hablar. Sí, permiso concedido. No comprendo por qué la concepción circular del tiempo implica que todo se repita. Cuando me lo explicó en el episodio 34, entendí que se refería solo a que para algunos sabios hay un ciclo cósmico que se repite, y no que todo lo que ocurre volviera a pasar. Bueno, es que ya lo entendió usted bien. No todos los que hablan de un ciclo cósmico afirman necesariamente que cada instante tenga que repetirse, pero en concreto los estoicos sí que afirmaban esto. Y si lo piensa usted, tiene todo el sentido. No comprendo por qué. A ver, señor Spock, si el logos lo determina todo de la manera más perfecta posible, pues está claro que determinará lo mismo en cada ciclo. Porque si lo hiciera de manera diferente, querría decir que en el ciclo anterior no había conducido el universo de manera perfecta. Es decir, que si el logos determina el mejor de los mundos posibles, su repetición será siempre idéntica, porque siempre será el mejor posible. Fascinante. Entiendo pues que para estos sabios no hay lugar para el azar. Efectivamente, señor Spock. Para ellos el azar no existe, porque no tiene sentido en un universo en el que está todo determinado por el logos. Por eso explicaba antes que seguimos en un paradigma físico finalista, parecido al aristotélico y contrario al mecanicismo propio del atomismo, que sí contempla la posibilidad del azar. Comprendo. Pero entonces entiendo que los estoicos niegan también la libertad. Si todo lo que ocurre es necesario porque así lo determina el logos, y además ocurrirá de manera idéntica en cada ciclo cósmico, es imposible la libertad. Todo lo que hacemos estará determinado por ese logos, y por tanto en realidad no podemos decidir nada. Pues exactamente, señor Spock. Respecto a lo que ocurre, la libertad es solo una ilusión fruto de la ignorancia que tenemos sobre el funcionamiento del universo. Es decir, que como no sabemos lo que va a pasar, pues nos da la sensación de que según lo que hagamos nos pasarán unas cosas u otras, pero en realidad todo está determinado desde siempre por el logos, de manera que la libertad es solamente una ilusión fruto de la ignorancia. Comprendo, pero usted ha dicho que eso es respecto a lo que ocurre. ¿Significa eso que los estoicos conciben que hay otro ámbito donde la libertad sí que es posible? Bueno, en realidad sí que existe un reducto de libertad interior a nivel mental. Lo que pasa es que esto ya es algo que se sale del ámbito de la física y nos lleva directamente a la ética. Y como es de lo que vamos a ocuparnos en el próximo episodio, pues lo emplazo a usted a que venga el próximo día y lo veremos con más detenimiento. De acuerdo, espero impaciente su explicación. Ahora, mis obligaciones al mando de la Enterprise requieren mi atención. Solicito permiso para cerrar la comunicación. Sí, permiso concedido. Larga y próspera vida. Adeusiao, Spock. Bueno, como dije al principio, la concepción de la física en las escuelas helenísticas en general y en el estoicismo en particular incluye lo que hoy consideramos normalmente como psicología,
o lo que Platón y Aristóteles también concebían así. Vamos por tanto a acabar nuestra exposición de la física estoica con su análisis del alma humana. Ya hemos visto que el alma humana es parte y manifestación del alma del mundo, del logos. Y los estoicos piensan que el alma individual, el alma humana, tiene 8 partes. En primer lugar está la parte central que ellos llamaban el principio hegemónico, y que es la que nos permite las funciones superiores como el juicio de verdad por asentimiento, que es esa convalidación de las impresiones de la que hablamos en el episodio anterior, y en general el pensamiento racional. Es decir, esta primera parte del alma podemos entenderla como el alma racional directamente. Y recordad de nuevo que para los estoicos el alma es algo material y por tanto ocupa un espacio y tiene que estar en alguna parte del cuerpo. Para algunos estoicos el alma racional se situaba en el corazón, porque consideraban que las palabras son la manifestación empírica de la razón y al hablar surge del pecho, desde el corazón, y por tanto consideraban que por ahí es donde tendría más sentido que estuviera nuestra fuente de razón. En cambio, otros autores la localizaban en la cabeza por razones fisiológicas obvias, como, ya imagináis, como pérdida de conciencia por golpes en la cabeza o el conocimiento de lesiones cerebrales y su manifestación en las capacidades cognitivas. Después tenemos 5 partes del alma correspondientes a los 5 sentidos y alojadas en los órganos sensitivos correspondientes. La 7ª sería la parte que se ocupa de la fonación y la 8ª y última la que se ocupa de la reproducción. Obviamente estas 2 se sitúan en la garganta y en los genitales respectivamente. Según algunos estoicos, el alma humana sobreviviría al cuerpo, porque al ser material, pues tras la muerte seguiría existiendo como alma individual hasta la siguiente conflagración universal, donde como hemos visto toda la materia acaba por destruirse, incluyendo estas almas individuales. En cambio, según otros estoicos, porque ya sabéis que hay muchos y diferentes, tras la muerte el alma se reintegraría directamente en el alma universal, perdiendo así su individualidad. Y bueno, con todos estos elementos yo creo que tenemos ya el balón en el punto de penalti, pues para rematar en el próximo episodio con el núcleo de la reflexión estoica, con la yema del huevo, es decir, con la ética. Y estoy utilizando esta metáfora del penalti justamente cuando mi equipo acaba de descender a segunda división tras fallar un penalti que si hubiera entrado lo hubiera dejado en primera. Y le utilizo el ejemplo para indicar que, como hemos visto, en realidad era inevitable que ese penalti no entrara, y por tanto el descenso ya estaba predestinado. Y como veremos en el próximo episodio, la actitud del sabio ante lo que ocurre en el mundo es simplemente la aceptación desde la serenidad, puesto que el Logos ha determinado que todo lo que ocurre es lo que debe ocurrir y por tanto es lo correcto, es para el bien. Es decir, que el Logos universal ha determinado que descienda al Granada Club de Fútbol y a mí solamente me queda aceptarlo, pues eso, con serenidad estoica. Así que con esto, que es lo que hay, y con un bizcocho, pues hasta el martes a las 8. Puto Logos.